gusto en saludarle, aunque sea pues, medio feo de las clases virtuales, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, espero que todos estén bien. No sé si me escuchan. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Me licenciado. escuchan? Sí, Sí, sí. claro, claro y fuerte, gracias. Bueno, sí, seguimos con el problema aquel que teníamos también la vez pasada de que hay veces como que se pierde el sonido y no se va, pero ahí estamos ya intentándolo de arreglar ese problema porque sí me han contado que sí es bastante molesto y no solo ustedes, sino que también la sección eh, I, ¿verdad? Y eso que la sección I tiene menos, mucho menos participantes o alumnos que ustedes, ¿verdad? Porque ustedes aquí ahorita tengo 131 estudiantes y tengo entendido que son como 175. Entonces, tengo mucho menos allá que son como 70, 70, 65, algo así, pero de todas maneras tenemos el mismo problema. Pero bueno, vamos a ver qué seguimos ahí intentando arreglar el tema. Bueno, espero que hayan recibido o hayan tenido un buen día de que saboreando los bigotes, saboreando ahí de lo que pudieron haber disfrutado, las chelas y las bocas, por supuesto, y entonces que todo estén bien. Bueno, eh, voy a darle continuidad a los análisis que estábamos haciendo, ¿verdad? Al análisis que hicimos. Para empezar, vamos a poner la presentación virtual para volver a conectarnos con la idea de lo que estamos haciendo para irnos y darle continuidad, porque nos habíamos quedado ahí con Enrique Díaz Aranda, más o menos, donde él empieza a hacer su a manifestar su posición y hacer su, lo que él opina o lo que él precisamente está. Entonces ahorita vamos a ver nuevamente esto, solo que vamos eh, exactamente, vamos eh, a trabajar. Eh, bueno, eh, just to see, next one please, just, I was curious, was something, could we see the next one? Oh yeah, yeah, I remember. Bueno, uh, let's go back please to the one we had before. Bueno, ustedes ya les expliqué por el motivo por el cual me tengo que comunicar, o si de repente a ustedes también se les quedan algunas de las cosas que digo en inglés, pues sería magnífico, así matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Aunque ya sé que hay algunos ahí que no tienen problema con el idioma inglés, ¿no? Y ya Minor ya levantó la mano. Incluso hace como 2 años más o menos tuve un alumno que era guatemalteco pero vivía en Estados Unidos, pero se había venido para acá a Guatemala para poder sacar la carrera de abogado. Entonces él, no me acuerdo qué lugar era, pero él se había regresado a Guatemala para estudiar. Pues me vine para acá porque la universidad allá era muy cara y era muy difícil que me la pudiera costear precisamente esto. Allá no hay universidades públicas tipo Guatemala, ¿verdad? Que son... Bueno, entonces, para recordar, pues nosotros estábamos viendo las distintas posiciones de la teoría general del delito y obviamente habíamos visto que, que el anterior, eh, precisamente, um, bueno, regresar a la de Belson. Eh, let's, please,
that talks about the Belsel, la teoría finalista de Belsel. It's about 3 or before this one. So we have to go back again. The next one. Next one, please. Next. Yes, that's it. That's it. Bueno, es solo para ubicarnos nuevamente en una perspectiva distinta respecto a cómo ubicar los elementos del delito. Pero recuerden esta idea de que conducta típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? Tal y como lo tenemos ahí presentado en esta parte. Y obviamente, pues, esa conducta humana, como dice, es objetiva, valorativa y finalidad. O sea que ya la conducta ya no es causal, no es causal de delitos, sino que es la finalidad que busca para cometer el delito, que suena un poco así sencillo. Bueno, ¿qué tiene diferencia tiene? Pues no es lo mismo actuar con finalidad que simplemente causal. Algunos dicen que la causalidad es casual, no necesariamente es determinada esa conducta. En cambio, Belsel dice, no, las conductas no son causales, sino son finales, porque las personas buscamos un propósito o una finalidad en todo lo que hacemos. Yo por eso les decía el ejemplo, pues, ustedes casualmente o por una causalidad, o por causalidad, dicen, no están aquí en la Facultad de Derecho. Es porque ustedes vinieron a la universidad y buscaron y quisieron inscribirse en la Facultad de Derecho. Ni se imaginaron todo lo que les tocaba sufrir, ¿verdad? Pero efectivamente, mm, precisamente en esta eh, pero fue porque su conducta fue final. Eso es usted buscando precisamente en esto, ¿verdad? Eso era lo que ustedes buscaban y querían. Entonces la finalidad de todo lo que hicieron fue estar precisamente en la Facultad de Derecho y quieren ser abogados. Entonces, de alguna manera, eso es lo que manifiesta en manera simple Belsel, ¿verdad? Que debe haber un nexo causal adecuado. O sea, la relación causa-resultado o causa-efecto no puede cambiarse. Lo único de causalidad debe de ser final. Debe buscarse esa finalidad o ese propósito. Equívoco que es a veces esa conducta, ¿verdad? Cuando es causal, es que no sabemos realmente con certeza qué es lo que se buscaba. Yo había puesto a ustedes el ejemplo de cuando las compañeras se dirigen o van precisamente al baño, ¿verdad? Que yo les había hablado de que usualmente pues vemos a las compañeras ahí en la sección, ¿verdad? Que ustedes obviamente las miran con frecuencia. Es que dos o tres compañeritas deciden ir al baño juntas, ¿verdad? Que lo mejor o que uno piensa pues que van al baño pues a una necesidad fisiológica, ¿verdad? Pero resulta que lo que buscaban era nada más un lugar adecuado para hacer algún comentario o
precisamente para lucir alguna joya o su maquillaje o el peinado o el tinte y que era únicamente esa era la finalidad o lo que se buscaba. Entonces, esa relación de causalidad existe, pues, obviamente, ¿verdad? Eh, y obviamente la finalidad no era cometer un delito. Pero para ponerlo en términos que ya están dentro de nuestra área, y, y me voy a poner de ejemplo yo, que yo venga y le hable a dos o tres amigos o a un amigo y le dice, mira vos, te quiero platicar y nos vayamos a un lugar apartado. ¿Mm? No necesariamente el baño, ¿verdad? No sé, porque es seguro y ya no nos corresponde ese lugar ir. Y entonces, en ese momento, fíjense ustedes que yo saco una y la pongo enfrente a esta persona, ¿ves? A mi amigo o al compañero o a la persona que yo invité a ir al baño o a algún lugar así alejado del público, ¿verdad? Y yo le doy una pistela. Entonces, efectivamente, yo fui y les enseño esa pistola. Si al sacar la pistola hay un resultado de muerte o de lesión, obviamente ahí estamos hablando que hay una relación causalidad entre mi conducta y el resultado. Pero obviamente esa finalidad puede ser interrumpido por varios factores. Imagínense ustedes que efectivamente yo haga presente todo la pistola y cuando se la pongo enfrente, que ya podría ser causal para poder analizar si esa conducta fue típica, es que solo le quiero mostrar, mira, fíjate que me compré esta pistola, solo te la quería enseñar. O sea, como que dice, lo que yo quería era presumir de la pistola, que, que de alguna manera, pues, en algún momento, y es para presumir. O podría ser que la pistola yo la saqué simplemente para, eh, para decirle, mira, fíjate que tengo esta pistola, es de un... y para vender. O sea, lo que se fue a hacer un negocio jurídico, ¿verdad? Ahorita que están de moda los contratos, ¿verdad? Obligaciones y contratos, bueno, contratos es el otro semestre. Y que ustedes les dicen, mire, fíjese que yo lo que quiero es vender esta pistola. Tiene todos sus papeles, está legal, no tiene problemas, pero lo que yo quiero es enseñar. Como también podría haber sido que yo lo o de herirlo o de darle muerte. Esa de causalidad, como ven ustedes por la forma en que lo estoy explicando, que siempre va a tener una finalidad, un propósito determinado por el cual yo trasladé. En cambio, la causalista no analiza estas cosas, si resultado. Si no hay finalidad para ese resultado, definitivamente, pues no habrá una conducta que pueda ser analizada típicamente, ¿verdad? Porque no se actuó con esa finalidad o ese propósito que, o tema en el cual deba intervenir el derecho penal porque la conducta es típica. Obviamente, se definido una selección de medios, o sea, el hecho de que yo lleve la pistola, yo le diga a esta otra que no sabe el motivo por el cual, yo le diga, mira, vámonos a este lugar, ¿verdad? Donde quiero contarte algo así entre nos, yo le presento precisamente y le muestro la pistola, sin considerar o dejar de considerar de que yo en lo que luciendo, de repente se me puede ir un tiro, ¿verdad? Puedo haber disparado, ¿verdad? Porque ese puede ser un plan, una selección de medios que es la pistola y una consideración en el que se tiene que tomar si fue algo que yo no tenía planificado, sino que fue algo que se dio simplemente por casualidad, ¿no? Esa relación de casual. Entonces, efectivamente, ahí es donde nosotros tenemos que eh, eh, analizar precisamente esto y eso es lo que plantea Hasbelser, que toda conducta humana
debe de tener una finalidad o un propósito, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Y por lo tanto, si se escogen los medios y un plan, ¿verdad? Si se hizo y se planificó esto, pues el resultado sí tiene una conducta humana que debe ser susceptible a ser analizada. Y obviamente la tipicidad que de alguna manera, I think there is, yeah, please next where the arrows are, Angel, where we can see the arrows. Yeah, perfecto. Entonces, yo les decía que efectivamente tenemos que ver la tipicidad desde ese punto de vista en el cual eh, teníamos que entender que la tipicidad tiene elementos y objetivos, ¿verdad? Elementos objetivos, aquellos que se perciben a través de los sentidos. La tipicidad es que haya una acción de que se da eso. Y obviamente, ¿verdad? Tenemos que analizar dentro de la tipicidad los elementos normativos. Elementos y también pueden ser normativos, pueden ser también culturales y normativos y también jurídicos. Son lo que tenemos nosotros que analizar cuando establecemos la tipicidad. De alguna manera, ya señala los aspectos que nosotros estamos analizando en lo que es el método analítico, ¿verdad? Y después de ver esos elementos normativos, pues obviamente tendríamos que ver los tipos, el tipo subjetivo, el dolo, la culpa y obviamente, y sus formas, ¿verdad? Obviamente, pues esas flechas, adelantándonos un poco, es que de la culpabilidad se trajo todo lo que era el elemento subjetivo, que la culpabilidad dejó de ser el elemento subjetivo del delito, es decir, vaciaron la culpabilidad y la trataron los elementos subjetivos y total que ahí en la tipicidad nosotros tenemos que analizar si la conducta es dolosa o culposa. La conducta típica que se exige es culposa o dolosa, porque recuerdan ustedes que nosotros también habíamos de alguna manera para hacer coincidir en estos aspectos, eh, habíamos hablado también de los elementos objetivos y materiales del tipo y también los elementos subjetivos, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dividido. Alguien por ahí que por favor me pueda decir qué es lo que vamos a analizar dentro de los elementos objetivos o materiales, elementos objetivos y materiales. Ahí es donde vamos a analizar todo lo del bien jurídico tutelado, los sujetos activo-pasivo, verbo rector acción, resultado de la acción, elemento normativo y el COP. El COP, el COP, obviamente, condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que analizar dentro de los elementos objetivos y materiales. Obviamente, ¿verdad? Eso es en elementos que hay que analizar, pero también no podemos excluir aspectos culturales. Que yo le decía que, y que alguien ahí por ahí platicando, hablábamos de que estos aspectos culturales deben de ser tomados en cuenta, derivado del artículo 66 constitucional, donde las comunidades y los pueblos indígenas de alguna manera eh, están, como quien dice, reconocidos y deben de ser valorados precisamente por esto. Entonces, el derecho penal, dentro de esos aspectos culturales, específicamente aquí en Guatemala, no estoy hablando de otro país, habrán otros aspectos culturales allá que habrá que analizar, porque aspectos culturales dependerá de cada país o cada región, precisamente. Claro, los aspectos culturales en Europa no van a ser los mismos que en Latinoamérica, y los de Guatemala, que no pueden ser los mismos o son muy parecidos, la verdad, con América, sobre todo en aquellos donde hayan también comunidades indígenas o grupos indígenas o idiomas indígenas. Yo le decía que eso precisamente no lo podemos.
por lo tanto de él realizada, se estableció que fue una conducta que tradicionalmente o son las costumbres precisamente de ese lugar, definitivamente nosotros tenemos que alegar y señalar que culturalmente esta comunidad y esta persona de donde viene, pues no tenía la finalidad ni el propósito de cometer un delito. Si él actuó como normalmente, que eso es lo que tenemos que analizar en este caso cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, que no los podemos excluir. Claro, también se sometió a discusión lo relativo que las costumbres no son ley, ¿verdad? Que la costumbre no es ley, pero obviamente tenemos que ver que eso no era lo que se estaba diciendo, sino que dar como de alguna manera validez al el, el derecho consuetudinario, que posiblemente y ustedes efectivamente están viendo o tienen una clase ahora de precisamente estos aspectos que deben valorarse. Si no fuera así, no sé si ustedes en el noticiero, que me parece que fue el de las 7 de la noche, en Canal 7 o no sé, en otro, vieron, y eso ya lo han visto, ya lo han pasado en otros, en otros noticieros, de casos similares que han pasado precisamente allá en Quiché o en Sololá, en que capturan a una persona precisamente que estaba entrando a robar o había robado y todo, los del pueblo. Lo golpean y es sometido a un proceso de conformidad con las normas del derecho consuetudinario y que después le aplican la sanción y la pena y la sanción es de carácter público. En plaza pública precisamente les proceden a sancionarlos, a castigarlos por esa conducta, de conformidad con la tradición, con las costumbres y obviamente con un palo muy especial le empiezan a golpear la espalda. Y hay algunas mujeres que han cometido también hechos delictivos o han violado las normas consuetudinarias, incluso algunas hasta les cortan el pelo, las golpean y les pegan también en la espalda, pero también les cortan el pelo como sanción o castigo. Sería ya parte de un linchamiento, o no sé qué ustedes opinan, si esa conducta de castigar y sancionar públicamente y golpear a golpearlas con un palo en la espalda. Es un parejoncito muy especial, es de un árbol especial que ahorita se me olvida el nombre, pero que no se rompe, pero arde, porque a veces también los papás utilizan eso para darles en las nalgas, en la espalda a los hijos cuando se portan mal. No usan el cincho ni ese tipo de cosas, pero sí utilizan eso. Y entonces, eh, esa conducta no lo persigue el derecho penal, que se estén dando, pues, o de alguna manera se atente contra las personas con las que les corta el pelo. Pero ¿por qué no se sanciona este tipo de actitudes o conductas que se tiene una idea? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, licenciado? Es que se entrecortó un poquito. Sí, sí. Yo les decía que por qué esa costumbre o esa conducta que tienen en los pueblos indígenas allá por Sololá, Chichicastenango, Quiché, de efectivamente sacar personas en su comunidad y golpeándolos o golpeándole la espalda, que pueden pensar alguien que puedan ser lesiones leves o que esos estén tomando atribuciones que no le corresponden pensar, o aquella persona que también le cortaron el pelo largo que tenía una mujer y que también fue considerada o que haya cometido una falta a las normas de ahí de ese lugar y que la captura la gente, el mismo pueblo la captura, lo retiene y lo entrega a las autoridades indígenas, pues. ¿Por qué no puede considerarse eso como una conducta que podía estar tipificada en el Código Penal?
Tal vez por razones culturales relacionado con el derecho consuetudinario, que está muy arraigado a sus costumbres de cada pueblo. Exactamente. Pues eso era lo que yo estaba hablando cuando alguien dijo, y bueno, sí, es muy buena, no lo critico que me haya dicho, pero la costumbre no es ley. Exactamente, pero sí se reconocen las costumbres de estas comunidades y pueblos indígenas de conformidad con el artículo 66 constitucional. Y la teoría del delito reconoce también estos elementos culturales que de alguna manera deben considerarse precisamente en la aplicación de Guatemala no puede obviar, porque recuérdense que estamos hablando de derecho penal como un derecho público en manos del Estado. El Estado de Guatemala no interviene, simplemente se abstiene, ya lo sancionaron y lo castigaron. De acuerdo a los convenios que se han hecho y acuerdos, lo único que hace estos tribunales, como les dice, tribunales indígenas o cortes indígenas o jueces juzgados que en este momento no sé cómo es exactamente el nombre, eh, es notificar al juez de paz sobre el hecho y la sanción que se le impuso. Y el juez de paz recibe el aviso y le da validez de alguna manera a lo que esta comunidad realizó. Y por lo tanto, si esta persona va al juzgado y pone una denuncia porque lo golpearon, lo atacaron en grupo y lo golpearon y toda la cuestión, el Estado simplemente no hace absolutamente se, que le hicieron o le pasó a él. Está autorizada y permitida por la comunidad y ese derecho se respeta. Entonces, ven ustedes cómo esos valores y esos aspectos culturales no pueden dejar de tomarse en cuenta cuando se trabaja con derecho penal. O qué se le ocurrió, o qué duda le entró precisamente, o qué duda surgió de esto. Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. ¿Sí, Entonces, Manuel? ¿hasta dónde podría llegar el derecho consuetudinario sin que el Estado intervenga? O sea, porque como los pueblos tienen como su propia forma de juzgar y así, ¿verdad? Entonces, esa Su es la duda que proceso me lo que causa. implica. Sí, pues, bueno, como les digo yo, eso es algo que, independientemente que les vaya a contestar yo, no dejen de preguntárselo también a su profesor, que él maneja mucho derecho, tiene muchos años de trabajar el tema, pero lo que pasa es que ese derecho consuetudinario eh, eh, no puede aplicarse para todo. Los delitos eh, y si no tiene, como quien dice, competencia los juzgados, los tribunales indígenas, ahí no tienen, ¿verdad? Solo en los delitos leves. Por ejemplo, estas personas pues estaban robando o intentaron entrarse a en un negocio o andaban robando, haciendo este tipo de cosas, entonces ahí sí opera el derecho consuetudinario, pero en de que no opera y no actúa. Ahí naturalmente el único competente tiene que ser los juzgados, eh, como quien dice, normales para conocer esos casos. Entonces hay ciertos casos en que sí, si se violaron las costumbres, propiamente las costumbres y las tradiciones indígenas, definitivamente ahí no hace nada. ¿Mm? Aun y cuando pudiera denunciarse a los jueces o a las personas que aplicaron el castigo maya, como le dicen, ese es el nombre que recibe. Podría perseguirse, podría presentar una denuncia. Mire, golpearon a esa persona y estos se pusieron a juzgar algo que no pueden y le pegaron y lo golpearon, ¿verdad? Ahí Guatemala, el Estado, dice no, esas son sus costumbres. Pero cuando hay robos que ya entran en el campo penal, ellos sí todavía pueden castigar. Pero cuando ya hay cosas más graves, de esos robos, intentos o cosas así, ahí sí, eh, eh, como le digo, sí opera, pero en los casos graves solamente actúa los juzgados de paz. O sea, hay un límites. Entonces, esos límites, como les porque incluso hemos platicado con su profesor de Derecho de Pueblos Indígenas,
que deberíamos tener una especie de, no, unas conferencias o preparar como en esa clase y también en derecho penal para platicar precisamente del derecho consuetudinario y el derecho penal, para establecer estos aspectos culturales que yo lo menciono desde el punto de vista de derecho penal y ellos decir desde el punto de derecho consuetudinario cuáles son las sanciones y castigos que ellos pueden aplicar sin tener que intervenir el Estado de Guatemala. No sé, me había hablado. ¿Ah? En ese caso, si dentro del castigo maya se sale de control y surgieren otras cosas, obviamente sí. Por ejemplo, si llega a provocar lesiones graves o quisieran aplicar la pena de muerte, pues por ejemplo, aunque la pena de muerte contemplada, ¿m? Sino sanciones, una de las sanciones que existía era la expulsión de la comunidad. También era otra forma en que los tenían, ¿verdad? Eh, entonces, si surgen, ¿verdad? Como dice, esos otros castigos, o se extralimita o llega a nivel de, ahí sí puede intervenir por ese exceso el tribunal. Pero si son los normales, como quien dice, pegarle una buena, mm, como quien dice, una pal palo exactamente y golpearlos, eso. O si no, los hacen caminar también descalzos por no sé qué cosas, o ahí hay varias cosas que hacen precisamente dentro del derecho consuetudinario y que obviamente se respeta. Entonces, mm, eso es lo que se da, Manuel, y la otra persona también que efectivamente estaba preguntando sobre esos excesos. ¿Alguna otra pregunta? Como ven, el derecho penal se mete en estas situaciones y todo otras áreas del derecho. Otras áreas del derecho no toman en cuenta estos aspectos. En cambio, nosotros en derecho penal sí no podemos excluir, incluso para utilizarlos como defensa en un caso concreto. Como le digo, como que ya me ha tocado un par de veces y he acudido precisamente a estos aspectos en que deben de ser tomados en cuenta precisamente por el juez antes de pensar si efectivamente esa conducta es susceptible a ser sometido a un proceso o puede ser sancionado precisamente con el penal. Es, no pueden ser excluidos del análisis. Entonces, no sé, a eso es lo que habría que decir. Y obviamente tenemos que ver los elementos subjetivos. Entonces ya vimos, por ejemplo, que alguien nos dijo ahí cuáles eran los elementos objetivos y materiales que tenemos que tener en cuenta, objetivos y materiales, y también agregar objetivos materiales y culturales, ¿verdad? Que tenemos que agregarle a esto si es que existiera alguno. Y entonces estos son. Y la otra parte, que son los elementos subjetivos. El elemento subjetivo genérico, ¿verdad? Doloso, culposo o preterintencional, y el específico. El específico, eh, ¿verdad? El específico de cada delito que precisamente se trate. Dependiendo como estamos refiriendo, ¿verdad? En estos elementos que nosotros tenemos que analizar precisamente acá, que es el específico para cada una de las conductas que ahí se estén tratando o se realicen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener de acuerdo pues a lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Obviamente, eh, que algunos profesores y algunos que hablan sobre el derecho penal, ¿verdad? Que hablan sobre el derecho penal, tal vez algunos profesores incluso, a veces hemos oído que dicen que el Código Penal guatemalteco es, ¿cómo se llama? Es causalista, que para poder
tomar en cuenta o utilizar precisamente la teoría finalista, tendríamos que cambiar el Código Penal o cambiar algunas normas. Y ellos se basan en que el artículo 10, que ya incluso nosotros leímos, ¿verdad? Oportunamente leímos, ¿verdad? Que regula precisamente, ¿verdad? La relación de causalidad. Y eso dicen algunos de que eso quiere decir que el Código Penal es... Eso no es cierto. En ningún código eh, determina, ¿verdad? Porque al final es teoría general del delito, determina o que es causalista o finalista. Esa es la forma que se interpreta con teoría general del delito, eh, los delitos y todo lo demás teoría que ahí está. Pero lo que ahí señala es que le está dando importancia a la relación de causalidad, que es algún principio que no puede eludirse analizar, porque la teoría finalista también toma en cuenta la causalidad, el nexo causal adecuado. O sea, sigue utilizando la misma cantaleta o el mismo estadio. La causa es del resultado, es resultado. Sigue diciéndose lo mismo, solo que se agrega algo al final de eso, siempre y cuando sea el más adecuado. Eso es lo que tiene que hacerse. El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado, siempre y cuando sea el más idóneo o el más adecuado para realizarlo. Pero la responsabilidad entonces no es característico del finalismo o de la, de la, de la del causalismo. No son significativos, porque en ambos tiene que utilizarse la relación de causalidad, tiene que probarse la relación de causalidad, tiene que establecerse para determinar qué persona es responsable. Siempre haya que actuar dentro de los límites, porque lo que hace el finalismo es generar un límite, que no es cualquier causa, ilimitada, sino que simplemente aquella que sea más adecuada. Si no es la más adecuada o la más idónea, ahí no hay relación de causalidad. Ya no sigue el análisis. Si no, eso es imparable. Eso es imparable. Y entonces, obviamente, ahí tenemos precisamente el dolo, el neutro y elementos, y en cuanto a los elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo. Entonces, por eso es que tenemos eh, el elemento subjetivo, ¿verdad? Genérico, que dice tipo subjetivo genérico, que es el dolo y la culpa, y el específico, ¿verdad? Los que cada artículo o cada artículo exige para precisamente analizarlas. Ese es el específico. Bueno, de las causas de justificación, obviamente no vamos a hablar porque ya les dije, antijuricidad intocable. Es el elemento perfecto. El elemento perfecto porque nadie ha cambiado. Seguimos diciendo de que es conducta contraria a derecho y la conducta contraria a derecho se prueba por la inexistencia o ausencia de causas de justificación específicos que podían haber por un delito. Y obviamente ahí es lo único que podemos hacer con esto y no empezar a discutir ni analizar más porque nada tienen que ver. Y la culpabilidad, que ya es la reprochabilidad, ¿verdad? Reprochabilidad, precisamente esto. Entonces ahí tenemos que ver y analizar, porque como ahí se unió la imputabilidad con la culpabilidad, y lo en la culpabilidad, ¿verdad? En la culpabilidad se analiza si la persona es, imputable o no, ¿verdad? Y si puede exigirse una conducta distinta o no tenía. Que realmente es, como le digo, no es la gran importancia le dieron en la época en que se andaban jalando de las trenzas y se arruinaban la cara el finalismo, causalismo,
porque cada quien estaba muy fijo en su posición, causalista, finalismo, y ya peleándose. Hasta después, como le digo, que llegó un nivel en que ya el causalismo y finalismo no son problema, no se discuten, se manejan, y el que maneja el causalismo está bien, y el que conoce el finalismo también está perfecto, no hay ningún problema. Entonces vamos a ir más adelante para ya explicar lo que Díaz Aranda lo maneja, porque él crea una cosa distinta, que cambia un poco. Let's go to the Díaz Aranda presentation, please. Bueno, let's stay here for a minute. Bueno, Enríquez Aranda dice que la conducta es objetiva, ¿verdad? Conducta típica, como ven ustedes, objetiva, valorativa y finalidad. O sea, obviamente tiene que valorarse esa conducta típica, ¿verdad? Valorativa quiere decir que los aspectos culturales y jurídicos deben también analizarse, ¿verdad? Y obviamente la finalidad. Y dentro de la valorativa, los elementos normativos y culturales, que ahí no lo agrega, pero eso es también. Y la finalidad lo vamos a buscar a través de los elementos subjetivos. Ahí es donde analizamos si la conducta es a partir de los elementos subjetivos. Y la anticidad, que no hablemos mucho, y la culpabilidad. Ahí hablamos de la normativa y la reprochabilidad. La culpabilidad como sinónimo de responsabilidad. Imputabilidad, mayoría de edad, eso tiene que analizarse aquí en la culpabilidad. Y conciencia de antijusticia, horror sobre la justificación. Y la exigibilidad de otra conducta, excluyentes de exigibilidad. Entonces ahí está el miedo grave, el temor, error de prohibición, el estado de necesidad. Ahí tenemos todos estos aspectos que de alguna manera tenemos que ver eh, en lo que es la exigibilidad de una conducta distinta. Así en términos generales. O sea, no sé si tienen alguna duda sobre este aspecto, pero vamos a continuar explicándolos en la siguiente presentación. Let's go to the next one, please. Bueno, aquí es el sistema social, ¿verdad? De Enrique Díaz Aranda. Ajá. Ahí es precisamente este aspecto que estamos viendo ahí. Díaz Aranda hace una relación, habla de nexo de causal y de resultado y la imputación. Pero si ustedes miran, lo que hace Díaz Aranda es unir la conducta con la tipicidad, con antijurídica y culpable. Esa es la forma que lo expone él. Otro autor en España, Muñoz Conde, que él hablaba de una conducta típicamente antijurídica, unía la tipicidad de la antijuricidad y culpable, unía la antijuricidad. En este caso, Enrique Díaz Aranda conducta humana para ser considerada tiene que ser haber tipicidad, precisamente esto, ¿verdad? Si no es típica, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Debe haber un nexo causal entre nexo causal, o sea, relación de causalidad entre el resultado y de alguna manera en la imputación que nosotros tenemos que hacer. O sea, para que una conducta sea imputada o se pueda imputar, o sea, sindicar o señalar, definitivamente tiene que haber una relación de causalidad, en una relación causal, ¿verdad? Y relación, los objetivos son aquellos que se perciben, o sea, vuelve a analizar
Y de los elementos normativos señala los aspectos culturales y los aspectos jurídicos. También los tradicionales de imputación. Esos son los elementos que todos acabamos de ver y que también enumeramos. Y que, como ya les dije a ustedes, que a mí me sirvió para generar una definición que para mí resulta más clara, más comprensiva cuando uno está como estudiante, porque solo le dicen adecuación de la adecuación o encuadramiento de la conducta al tipo penal. Uno se queda, yo al menos no entendía o qué era, solo repetía eso y el profesor me ponía 100 puntos, pero realmente que estuviéramos entendiendo, dijo el profesor, sin ninguna explicación. En cambio ahora, yo para definir lo que es la tipicidad, lo hago de la siguiente manera y que ya a ustedes les había dicho en clase. Dice, la tipicidad, ¿verdad? Es la adecuación o encuadramiento de los elementos objetivos, materiales y culturales del tipo y de los elementos subjetivos. O sea, determinar si hay un encuadramiento, hay encuadramiento entre los elementos objetivos, materiales y culturales del tipo y los elementos subjetivos. Para ahí ya estamos hablando de tipicidad. Sí, típicos los encontramos en la conducta. Si hay un encuadramiento, podemos decir también si hay encuadramiento. La tipicidad es determinar si los elementos objetivos y materiales y culturales del tipo y los elementos subjetivos se adecúan o los encontramos en el tipo, en la conducta humana. Si los elementos y la conducta, entonces nosotros estamos hablando de una conducta típica. Pero solo expresar encuadramiento y conducta no dice nada. Tenemos que determinar si los elementos materiales objetivos y los elementos subjetivos encuadran o son si se adecúan, la conducta es típica. Hay tipicidad. O sea que por eso es que yo precisamente lo hago de esta manera porque es más entendible. De que solo repetir adecuación e encuadramiento de la conducta humana al tipo. Los elementos objetivos y materiales y elementos subjetivos los encontramos en la conducta humana. O también puede decirse, hay varias formas, no tiene que ser una. ¿No? Determinar si los elementos objetivos del material del tipo y los elementos subjetivos encuadran o se adecúan al tipo. El encuadramiento o la adecuación, para no olvidarla, ¿verdad? Entonces, pero yo veo la acción. Cuando digo determinar, es el análisis que debe de hacerse. A eso me refiero. Para determinar, el análisis de hacer para determinar o concluir, que podría ser también, si estos elementos subjetivos y materiales del tipo y los elementos subjetivos se encuentran en la conducta humana. Así que, sí, en la conducta humana. Si hay un empalme entre los elementos estos del tipo y la conducta humana, entonces tenemos que decir que hay tipicidad, que es otra forma que lo estoy diciendo, pues. Por eso digo, determinar si los elementos objetivos o materiales, ¿verdad? Y subjetivos son en la conducta humana. Entonces, eso es precisamente, como le digo, que la teoría, precisamente, el método analítico es más exacto, más claro, y uno logra entender mejor el delito. Así de mi perspectiva, y yo con este método analítico lo entiendo mejor, el delito. Y lo que pasa es que uno como abogado tiene que tener muy buen control de los tipos penales, de lo que son los delitos, para poder aplicarlos. Si uno no aplica cuesta un poco explicarlos
sobre todo cuando uno está en, en un juicio penal y se enfrenta también a veces, eh, errores o falta de capacidad de análisis que tenga el Ministerio Público, porque eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿m? Precisamente para poder lograr una defensa, ¿verdad? Manejar bien este tipo de cosas y conocer bien la ley. Entonces, fuera de eso, que como les digo, que Enrique Díaz Aranda lo coloque en lo mismo y tiene que también, como les digo, analizarse esos elementos normativos culturales, entonces, elementos normativos que también los analizamos nosotros en ese método, entonces nosotros tenemos que pasar a, si hay tipicidad, a lo que es la antijuricidad. Sigue lo mismo, ¿verdad? El, el ¿verdad? Es lo que determina la antijuricidad, su inexistencia. Si hay una mente de responsabilidad penal o exención de responsabilidad penal, ahí la conducta no es antijurídica, está autorizada o permitida por la ley, ¿no? No digo esto porque habían algunos que decía que si hay una causa de justificación, decía alguien por ahí, eh, esto vuelve lícito lo ilícito. Wow, qué horrible. No, 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 la antijuricidad no tiene esa facultad de volver lícito lo ilícito, sino simplemente hace que la conducta sea eh, alegando legítima defensa o probando la legítima defensa, no vuelve ilícito lícito lo ilícito. Simplemente hay una justificación que hace que la norma contraria a derecho se haya actuado conforme a derecho y de acuerdo a las normas. O sea, sí hay una concordancia entre actuar conforme a derecho. No sé, algo de todo lo que estoy hablando acerca de que ustedes me quieran hacer o si va siendo comprendida. Entiendo a lo largo de la clase, porque vuelvo a decirles, se va a explicar los delitos tratando de extraer de cada uno de los elementos subjetivos materiales. Todos los delitos que analicemos, así los vamos a trabajar conforme esto, para que ustedes en el examen tengan la habilidad, la técnica o adquieran la técnica para utilizar el método analítico, precisamente, que les va a ser de mucha utilidad. Entonces, eh, obviamente. Entonces, por eso es que lo insisto. Bueno, eh, si no hay dudas hasta el momento, pues nos vamos a la culpabilidad, que como les vimos en el anterior, en el de Belzel, que traslada o deja vacío precisamente la culpabilidad, ya que todo lo que era aspecto subjetivo, los elementos subjetivos del tipo, se los pasó a la tipicidad, que es donde los tenemos que estudiar ahora, porque la conducta será dolosa o culposa, o lo requiera el tipo penal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, ahí ya no fui yo ya lo encontré hecho. Entonces, ¿qué hicieron con la culpabilidad? Entonces lo pusieron como un sinónimo de responsabilidad. Si es culpable, la persona es responsable. Y lo que hicieron fue elaborar lo que se denomina el juicio de reproche, que es la forma en que a ustedes se les dijo que era la culpabilidad en Derecho Penal 1. ¿En qué consiste este juicio de reproche, por favor? ¿Y alguien lo puede repetir, aunque ya lo habíamos dicho en clase? Una exigencia de haber actuado de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo? En una exigencia de haber actuado de otra manera, como un reclamo. Esa es una parte. Entonces solo me explicó sobre una de las partes, pero no conciencia de la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad. Entonces la segunda parte sí, para la segunda parte sí está bien, pero para toda la culpabilidad no.
Entonces, para repetirlo, es un que le hace el Estado a una persona. ¿Mm? Esa es la primera parte con lo que tenemos. El segundo elemento es que, que ahí es donde analizamos lo que es la imputabilidad. ¿Ah? Quien teniendo, o sea, le hace un juicio de reproche al Estado a la persona que tiene la capacidad para comprender y entender los motivos o las causas de sus actos. O sea, tiene la capacidad de entender y comprender los efectos de su conducta, de lo que está haciendo. Él entiende. Es imputable, él estamos diciendo, él sabe lo que está haciendo. Él no es ningún tonto, no está loco, ¿verdad? Él tiene la capacidad de comprender los actos, ¿verdad? Que está realizando, los alcances y la finalidad o el resultado de sus actos, así como también sabe que esa es una conducta antijurídica, que no es contrario, que no la debe de hacer. O sea que eso es la primera parte que habla sobre el, la parte cognoscitiva del quien teniendo la conciencia y sabe de las consecuencias de sus actos y conoce la antijuricidad de su conducta, realiza el acto, pudiéndose haber comportado de manera distinta, exigibilidad de otra conducta. Pudo haber evitado el delito. Usted sabía que se disparaba con él, lo iba a matar. Usted a ninguna persona. A pesar de eso, realiza el hecho y usted pudo haberse comportado de una manera distinta. Tuvo la oportunidad de no haber cometido ese hecho, de haber no realizado, de haber no realizar esa conducta. Porque claro, ahí tendríamos que ver nosotros cuáles son las causas de inculpabilidad y someter a análisis las que dice ahí, miedo grave, temor infundado. Todo eso lo tenemos que analizar para ver si es culpable. Porque si encontramos en el elemento volitivo, que es esta segunda parte que de alguna manera ya lo había dicho este compañero, entonces ahí pensamos si la persona es o no culpable. 25. Miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida, omisión justificada. Es decir, exclusividad de otra conducta, ausencia de excluyentes de la culpabilidad, miedo grave o temor infundado, error de prohibición, estado de necesidad disculpante. O sea, si hay uno de esos elementos, entonces no hay culpabilidad. Ahí no existe la culpabilidad. El cognoscitivo, ahí es donde se analiza si la persona es o no inimputable. Y en la segunda parte, que es la exigibilidad de otra conducta, ahí analizamos si hay o no, ¿verdad? Causas de inculpabilidad. Esos son los dos elementos. El elemento cognoscitivo, ¿verdad? Y el elemento volitivo. Si esa fue su voluntad, si esa fue su finalidad o no hubo forma de evitarlo. No podía haber actuado de otra manera. Es imposible que usted actuara de otra manera. ¿Mm? Eso es lo que precisamente tenemos que analizar en la utilizó para llenar ese espacio de vacío que le había quedado la reprochabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Si la conducta es o no reprochable por el Estado. Si llenen los requisitos necesarios para reprochársele o no. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, con esto prácticamente de presentación. Y como les digo, el día jueves vamos a empezar a analizar algunos delitos para lo que está. Entonces, como ven, lo que estamos utilizando es teoría general del delito y así es como debemos analizar en derecho penal
y nos va a servir como herramienta cuando ejerzamos la abogacía, cuando ejerzamos el derecho procesal. Bien, digo yo, tiene un espacio y tiene mucho. Entonces, ¿terminas? ¿Que hay alguna pregunta por ahí o alguna duda o algo que les haya quedado por ahí en el tintero y que a veces por pena algunos no interrumpen? Pues yo le digo, yo tampoco interrumpía la clase ni levantaba la mano porque no era muy apto, no me gustaba hablar en público, pues, ¿no? Era muy tímido como para poder hacer preguntas así en voz alta. Más o menos claro, como le digo, vamos a seguir insistiendo de alguna manera en esto, por lo tanto, puede ser que se aclare, si no se aclara, pues obviamente ahí vamos a ir resolviéndolas. Entonces, si no lo hay, quiero decirles, pasen ustedes muy buena tarde, muchas gracias por su paciencia, por su atención a esta clase virtual y nos estaremos comunicando el día jueves. Por eso. Licenciado, Sí, Pablo. disculpe, solo con, bueno, aclarando tal vez algo. Entonces podríamos decir que el sistema funcionalista del doctor mezcla la conducta y, por ejemplo, la relación Lo de une, causalidad, la mezcla con la finalidad. pues lo une. La une, Es una ¿verdad? conducta típica, dice él, Ajá. en donde debe haber un nexo causal entre la causalidad y el resultado. Y obviamente Exacto. nace la imputación. Ok, Y licenciado. nace un borracho. Muchas gracias. Ay, Dios mío, estoy en... Feliz A- tarde. Angelita, ¿quién le está diciendo así? Ya lo conoce, con razón le está diciendo. Solo estoy No- cantándole, poniendo, Nosotros teníamos, amenizando nosotros el teníamos, ambiente. nosotros teníamos una compañera, bueno, también Ángela, también, Ujú. ¿verdad? Ángela, ¿qué es el apellido Londi de la Angelita? Ya se nos escapó Se la fue Londi. la Londi. ¿Qué Ya se manda? nos fue. ¿Cuál era el nombre de Ángela, la Angelita? ¿El nombre de quién? ¿El quién? El No apellido de entendí. Angelita. Ah, Judiel. Ah, sí. Ya se te Angelita olvidó Gudiel. también. ¿Ah? Sí. La Angelita Gudiel, dice usted. Gudiel, exactamente. Sí. Exactamente. Por eso me lo recordé cuando vi a Angelita. Angelita Ah, le sí, decían venga. nosotros. Y es Está fiscal del bien. Ministerio Público. Se graduó, estuvo un tiempo en oficina y después calificó y fue al Ministerio Público. Y ahora es fiscal. Parece que ella es fiscal de San una José del Golfo. fiscalía, San José del Golfo. Ella es la Sí. fiscal de San José del Golfo, como quien dice la jefa de allá de San José del Golfo. Es Wow, mi alumna, la qué que fue mi alumna. excelente. Sí, es decir, logré convencerla de que el derecho penal servía para algo y que a ella le iba a servir mucho. Y se dedicó a eso. Sí, si le Así, apasiona a uno todo lo de leyes, yo digo que encuentran su trabajito más adelante. así. Así es. Bueno, gusto en saludarle, pues, Angelita. Muchas gracias por su participación, aunque sea con una bonita canción de Llegó borracho el borracho, algo así dijo. Feliz. Bueno, sí, Minor. Sí, sí, Sí. exactamente. Lo que pasa es que este determina que debe haber relación de causalidad. El Código Penal exige la relación de causalidad y que debe existir, porque como le digo, todos los delitos y en todas las teorías, siempre la relación de causalidad siempre fue muy importante. Lo que ha variado es eh, las características, es decir, si es ilimitado o limitado. Por eso es que al leerlo y se lo exige, ¿verdad? Dice, para ser imputado o atribuido a una persona cualquier delito, debe haber una relación. Sí. Algo que exige siempre la conducta humana en todas las formas que hemos visto. Causalismo y finalismo. No ha cambiado. Lo único que cambia es la parte 1 en la Bien.
Ya, Y, y hay otros que han llegado al nivel de decir, no era la más adecuada, la más eficaz, sino la la más viable. necesaria. Sí, pues exactamente. Así es. Es el... Bueno, si fuera Mientras así, tanto. chau, chau, bambinos. Feliz tarde, licenciado. Como siempre, pórtense mal, esa es la costumbre. Que Se no, cuidan. que no los encuentre la teoría coercitiva del Estado para evitar. La teoría coercitiva la usa el papá o mamá. Y es ilimitada. Chao, buenas tardes. Pase buena tarde. Cuídense. Feliz tarde, licenciado. Bueno, se Feliz tarde. cuida. Muchas gracias. Saludos a Feliz todos. tarde, licenciado. Bueno, buenas tardes. Feliz tarde, Lic. Muy buena tarde. Cuídese.